Hola mis amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Como siempre les habla su amigo, el doctor Javier Barba. En esta ocasión para analizar esta interesante lección, la lección número 3, que habla acerca de Jesucristo, ¿no? Para muchos la figura del Señor Jesús, o de nuestro Cristo, es una figura que para muchos aparece únicamente cuando en la historia es un hecho verídico. No se puede negar la figura o la existencia de Jesús, que vino a la tierra, ¿sí? Que nació. Ya algunas profecías que hablaban, como el libro de Miqueas, hablaban de que Jesús nacería en Belén, ¿no? Pero para muchos es simplemente que allí aparece, no existía antes. Por eso vamos a hablar un poco de la preexistencia de Cristo y luego vamos a hablar sobre su encarnación. Bueno, ¿desde cuándo es su existencia? ¿Desde cuándo aparece Jesús? Bueno, en el libro de Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, ahí note usted eso, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Jesucristo ya estaba en la eternidad, ya existía, ¿sí? Ya existía como Dios. Recordemos que Dios es el nombre que se le da a la divinidad. La divinidad comprende la figura, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas tres personas forman la divinidad o la deidad. Y en el libro de Génesis, por ejemplo, 1:26, vamos a ver lo que dice. Génesis 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Note usted que la palabra aparece en plural, hagamos al hombre a nuestra. No es que Dios dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen, sino hagamos al hombre a nuestra. Es que había más de dos, es un nombre plural. Estaba entonces el Padre, estaba el Hijo y también el Espíritu Santo. Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree, en los peces del mar, en las aves de los cielos. Entonces ya Jesucristo existía en la eternidad, ¿no? Sus salidas son desde la eternidad, dice. ¿Con qué otro nombre se le conocía en el Antiguo Testamento? En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dice que cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad allá en Egipto, entonces Moisés le hace la pregunta a Dios, le dice, aquí que yo voy, me llevo a los hijos de Israel y les digo que tú me has enviado, ¿no? Les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Yo qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, dice el versículo 14, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el gran yo soy. Es una palabra con la cual también vamos a ver que Jesús era el que estaba guiando, como dice también el Nuevo Testamento, que Jesús era quien guiaba a los ejércitos de Dios o al ejército de Israel a través de todas sus etapas. En el Antiguo Testamento, ese gran yo soy no era otro más que nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, ¿sí? San Juan 8, versículo 24, dice así. Dice, por eso os dije, dice Jesús, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, esta misma palabra que dice Jesús, hace referencia al yo soy con el que se identifica Dios en el Antiguo Testamento. Cuando dice que dijo Dios y les pregunta, ¿no? Moisés le dice, y si ellos me dicen, ¿quién te envió? ¿Qué nombre tiene? Les dirás, dice Dios,
yo soy me envió a vosotros. Y acá Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el versículo también 58, un poco más adelante, dice así. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso dice aquí en el libro, que cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, o sea, yo existo, yo estoy, entonces dice que los judíos, los rabinos, tomaron piedras para apedrearlo a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo pasando entre medio de ellos, dice. Entonces, a Jesús en una oportunidad, Jesús les pregunta a sus compatriotas, les dice, estando como hombre, ¿no? Le dice, ¿por cuál de estos pecados me quieren apedrear? Y le dijeron, por ninguno de estos, ¿por cuál de estos milagros es que ustedes me quieren apedrear? Le dijeron, no por ninguno de estos milagros, sino porque siendo hombre te haces Dios, ¿no? O sea, te arrogas atributos que son de Dios. Y es que él decía claramente que antes que Abraham fuese, él ya existía, él era el Cristo, él era el Dios, él era el Redentor que estaba prefigurado en las profecías para venir y morir por la humanidad. Entonces por eso lo querían matar al Señor Jesús. Dice acá otra pregunta: ¿por medio de quién se realizó toda la creación? Vamos a ver quién realizó la obra creadora. En el libro de San Juan capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Cristo, de Jesús. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesucristo ya existía desde la creación. Él mismo, dice el testimonio acá de la Biblia, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. ¿Sí? Vamos a pasar al tema de la encarnación de Cristo. Dice acá la pregunta número 5. ¿En verdad tomó la naturaleza humana? Es decir, Jesús se hizo hombre, se hizo carne como nosotros. Veamos lo que dice el libro de Hebreos 2:14. ¿Sí? Dice acá: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús, por cuanto nosotros habíamos sido hechos de carne y sangre, era necesario que Jesucristo también participara de lo mismo. Y aquí está el propósito por el cual Él tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse carne, tenía que dejar de ser espíritu para venir a ser carne juntamente con nosotros. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás había, a través de la muerte, encadenado a todos los seres humanos, los tenía presos en una cárcel llamada la muerte. Entonces todos los hombres morían y no había esperanza de vida para nadie. ¿Sí? Satanás tenía con cerrojo a cada uno de los hombres al morir. Entonces, cuando Jesucristo viene, toma la naturaleza humana, se hace hombre, carne, sangre como nosotros, entonces Él le arrebata esa llave, porque Él, al resucitar, entonces tiene el poder para sacar de esta cárcel a todos los que confían y creen en la persona de Jesucristo, a todos aquellos que lo aceptan a Jesús como su Señor y como su Salvador.
Salvador de sus vidas, de sus almas. Entonces dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el libro de Filipenses dice de qué se despojó, de qué tuvo que despojarse o qué tuvo que dejar Jesús para poder tomar nuestra humanidad. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así, voy a leer desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y note que el texto aquí presenta una igualdad entre el Padre y el Hijo, o entre el Padre y Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿de qué tuvo que despojarse Jesús para tomar nuestra naturaleza? Tuvo que despojarse de su condición de Dios, ¿sí? Venir después de casi 4.000 años de pecado, ¿sí? Después de casi 4.000 años de pecado, cuando la naturaleza humana estaba en su condición más caída, entonces vino Jesucristo y tomó la naturaleza humana y nació en Belén. Según la profecía, nacería de una virgen, una joven que no había tenido ningún contacto con ningún varón. Entonces, por una obra misteriosa, la obra del Espíritu Santo, Jesús tomó nuestra naturaleza humana y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, estaba en condición de podernos salvar a nosotros de nuestros pecados. Según el libro de Hebreos, él tenía que ser totalmente hombre para poder socorrernos, ¿sí? Porque de lo contrario Satanás hubiera echado, vamos a decir así, oscuridad sobre este acto, diciendo que Jesús, si nacía como un ser espiritual no semejante a nosotros, hubiera dicho, bueno, pero tú los puedes rescatar porque tú no estás en la condición de ellos, ya que Satanás, una de sus pretensiones era que para el hombre era imposible obedecer la ley de Dios. Entonces Jesús vino en condición de hombre para demostrar que en la condición de hombre y aún en la condición ya caída, porque él vino después de 6.000 años de pecado, vino y tomó nuestra naturaleza, estaba sujeto a nuestras mismas pasiones, a nuestras mismas debilidades, a nuestras mismas propensiones de caer. Entonces, en esa misma condición, no en una condición de santidad y de perfección, sino en la condición nuestra, entonces Él vino y estuvo sin pecado. Por eso dice acá, estaba totalmente exento de pecado en el libro de... regresamos un poquito. En el libro de Hebreos 4.15, ¿sí? Hebreos 4.15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote en los cielos, estamos hablando, ya Jesús ascendió al cielo y está oficiando ante su Padre uno de los trabajos que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, es decir, la obra intercesora. Dice que no tenemos un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ahí está, sin pecado. Jesucristo jamás pecó en ninguna de las formas en que nosotros podemos pecar, ¿sí? Entonces Él estuvo exento de pecado.
Y si nos preguntamos cuál ha sido entonces el propósito de su encarnación, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos 2, versículos 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí vemos el propósito por el cual él se encarnó, se hizo carne, sangre, participó de lo mismo, tuvo hambre, sueño, sed, cansancio, y fue tentado en todo lo que los seres humanos somos tentados, no en la misma forma, sino en los principios en los que los hombres somos tentados, ¿sí? Entonces en esos mismos principios él fue tentado, pero sin pecado. De esa manera él pudo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Y de esta manera librar a los que por temor de la muerte, dice, estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el libro de Romanos 5:10 dice así: porque si siendo enemigos, si estando en enemistad con Dios, ¿no? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, o sea, estando en enemistad, Él buscó reconciliarse con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, dice. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para darnos la vida eterna, para reconciliarnos con su Padre y para darnos la esperanza de la vida eterna. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, dice en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cuál fue el otro propósito de encarnarse? Nuestra salvación. Y esta salvación que nos ofrece el Señor Jesús, que nos ofrece Dios, es por gracia. Es decir, usted no puede a través de dinero, a través de la educación, usando sus títulos que posea, usted no puede pagar haciendo peregrinajes o castigando su propio cuerpo. No podemos de ninguna forma. Es gracia. La salvación, si nosotros la pudiésemos comprar, entonces ya no sería gracia, dice la Biblia. Este es un acto simplemente de amor y de misericordia. La gracia es algo inmerecido. Yo no lo merezco y lo recibo, ¿no? Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un acto de fe. Y la fe tampoco es algo que nosotros desarrollemos, sino la fe proviene de Dios. Dios nos da la fe. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios, es abrir nuestro corazón a Dios y pedirle que Él deposite en nosotros la fe, que el Espíritu Santo traiga esa fe y la coloque en el corazón para que nosotros nos aferremos entonces a las promesas de Dios, ¿sí? Este es el don de Dios. Esperemos, seguramente que van a haber muchas preguntas. Estamos siempre abiertos a los comentarios para poder entre todos llegar a una resolución de las dudas, utilizando por supuesto la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que el Señor entonces nos dé sabiduría para comprender este mensaje. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, que a tu nombre, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración, porque digno eres y lo mereces. En esta hora aquí junto con unos amigos, con cada uno de ellos que están mirando, están estudiando este tema, te rogamos, Señor, que tú tomes nuestro corazón, avives nuestro intelecto y nos des, Señor, la capacidad de discernir tu amor y misericordia en la figura de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, el cual fue enviado para redención y para perdón de nuestros pecados. Bendice a cada uno de ellos, te lo rogamos, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Ha sido un placer saludarlos. Nos vemos en la próxima semana cuando estudiemos otro tema.